Llegada al mundo de cristal. La nave atravesó la atmósfera de Cifer con sacudidas que hicieron castañear mis dientes, y me aferré al arnés mientras observaba por la ventanilla. 2 lunas colgaban en el cielo color ámbar, proyectando sombras dobles sobre un paisaje que parecía sacado de un sueño febril. Bosques de cristal se extendían hasta el horizonte, cada árbol refractando la luz en 1000 colores imposibles. Primera vez en el sistema Andari, doctora Solís, dijo el piloto con una sonrisa que podía escuchar en su voz. Se nota por cómo mira. ¿Tan obvio es? Intenté recuperar algo de compostura profesional. Me habían elegido entre cientos de candidatos para este puesto. Se suponía que debía ser la imagen de la competencia humana. No se preocupe. Todos reaccionan así la primera vez. El palacio apareció ante nosotros como una criatura viva. No había otra forma de describirlo. Las torres se elevaban en espirales orgánicas, conectadas por puentes que parecían hechos de luz solidificada. Las paredes respiraban, literalmente, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo hipnótico. Todo el complejo brillaba con bioluminiscencia, pulsando en tonos azules y violetas. Aterrizamos con más gracia de la que esperaba, y cuando la rampa descendió, el aire de Cifer me golpeó como una ola de perfume demasiado dulce. Tosí, mis ojos lagrimearon, y maldije mentalmente a quien había escrito los documentos informativos por omitir ese pequeño detalle. Doctora Solís, dijo una voz desde el pie de la rampa. Fría, precisa, musicao. El polen afecta a la mayoría de los humanos al principio. Se aclimatará en unos días o desarrollará alergias permanentes. Bienvenida a Cifer. Parpadeé las lágrimas y la vi. Princesa Lyra de la casa Andari, heredera del trono más antiguo de esta región del espacio. Los informes habían mencionado que su especie era humanoide, pero ninguna descripción me había preparado para verla en persona. Su piel era púrpura, no un tono pálido sino un violeta profundo y vibrante como el cielo al atardecer. El cabello le caía en ondas oscuras hasta la cintura, casi negro pero con destellos azulados cuando la luz lo tocaba. Sus ojos eran plateados, brillantes como monedas recién acuñadas, y me observaban con una intensidad que me hizo querer revisar si tenía algo entre los dientes. Era hermosa de una manera que dolía mirarla, como observar directamente una estrella. Su Alteza, conseguí decir, intentando la reverencia que había practicado durante semanas. 45 grados, manos a los lados, mantener la postura 3 segundos. Solo mi tambali un poco. Su forma es aceptable, respondió, y supe inmediatamente que en realidad significaba que había sido terrible pero era demasiado educada para decirlo. Confío en que su viaje fue tolerable. La vista compensó las turbulencias. Silencio. Parpadeó una vez, lentamente. Su séquito, una media luna de figuras en túnicas iridiscentes, podría haber sido estatuas de piedra. Quiero decir, intenté de nuevo, que su planeta es extraordinariamente hermoso. Ya veo. Su tono sugería que no veía nada en absoluto. Hemos preparado habitaciones para usted en la torre oriental. Venga. Se dio la vuelta, las túnicas girando con ella, y caminó hacia el palacio. El séquito se apartó como agua. Agarré mi maleta, tosí de nuevo, y me pregunté si era demasiado tarde para renegociar mi contrato a 17 meses en lugar de 18. Los jardines de cristal cantaban mientras pasábamos junto a ellos, un sonido como campanas de viento hechas de luz de estrellas. A pesar de todo, la llegada incómoda, la recepción gélida de la princesa, el hecho de que acababa de comprometerme a 1 año y medio en un mundo alienígena donde aparentemente nadie entendía los chistes humanos, sentí algo inesperado burbujeando en mi pecho. Anticipación. Las habitaciones de la torre oriental eran más grandes que todo mi apartamento en Madrid, lo que significaba que pasé los primeros 3 días perdiéndome entre el dormitorio y lo que eventualmente determiné era el baño. El enfoque ciferiano del diseño interior aparentemente involucraba eliminar los ángulos rectos donde quiera que fuera posible y reemplazarlos con curvas que te hacían cuestionar tu comprensión de la geometría euclidiana. Todo era cristal suave y paneles bioluminiscentes que cambiaban de color basándose en, todavía no había descifrado esa parte. ¿Mi estado de ánimo? ¿La hora del día? ¿El azar puro? Colapsé en lo que esperaba fuera la cama, una plataforma que parecía crecer directamente del suelo, y me pregunté en qué me había metido. 18 meses. Había firmado por 18 meses de enseñar a una princesa alienígena sobre estrategias diplomáticas humanas, el panorama político de la Tierra, y cualquier otra cosa que la corte considerara necesario. 18 meses, y luego a casa, de vuelta a Madrid,
a una cuenta bancaria lo suficientemente gorda como para finalmente decirle al cuerpo diplomático exactamente dónde archivar su próxima asignación. Podía hacer esto. Había sobrevivido 3 matrimonios fallidos y un incidente que involucraba el uso no autorizado de una nave diplomática. Una princesa de hielo no iba a ser mi ruina. Probablemente. Rompiendo el hielo. En la cuarta mañana, una campanada que no pude localizar tocó 5 notas ascendentes, y una voz anunció: la princesa Lyra solicita su presencia en la sala de estrategia. Había estado intentando operar la ducha, que involucraba darle comandos verbales a una pared que podía o no estar escuchando. Dile que estaré allí en 20 minutos. La princesa Lyra solicita su presencia en la sala de estrategia ahora. Estoy literalmente cubierta de jabón. La princesa Lyra solicita. Te escuché la primera vez. Me rendí con la ducha y me puse la ropa de nuevo, todavía húmeda. Professional. Definitivamente estaba clavando esto de ser profesional. La sala de estrategia ocupaba la aguja central del palacio. Lyra estaba de pie frente a una pantalla holográfica que ocupaba la mayor parte de la habitación, de espaldas a mí. Podía ver cómo sus orejas, largas y elegantes con puntas delicadas que se extendían más allá de donde estarían las orejas humanas, se inclinaban ligeramente como si estuviera rastreando mi aproximación. Estás mojada, observó sin volverse. Tu sistema automatizado no mencionó el código de vestimenta. No sabía que los humanos necesitaban que se les dijera que no asistieran a sesiones educativas formales mientras gotean. En la Tierra lo llamamos elegantemente húmedo. Se volvió entonces, una ceja elegante elevándose. Eso no es verdad. No, pero valió la pena intentarlo. Por primera vez desde que la conocí, algo en su expresión cambió. No era exactamente una sonrisa, más como el recuerdo distante de lo que una sonrisa podría ser. Durante las siguientes semanas, establecimos una rutina. Cada mañana en la sala de estrategia, donde le enseñaba sobre negociaciones humanas, conflictos terrestres, y las formas incomprensibles en que mi especie tomaba decisiones. Cada tarde en los jardines de meditación, donde practicaba expresiones faciales humanas y yo intentaba no reírme cuando las hacía mal. Todavía no lo entiendo, dijo un día, paseando entre los árboles de cristal mientras yo me sentaba en un banco que había crecido directamente del suelo. Afirmas que el humor sirve una función social, pero este ejemplo no tiene sentido lógico. ¿Por qué es inherentemente gracioso que un pollo cruce una carretera? No lo es. Ese es el punto. Yes, anti-humor. La premisa promete absurdo, el remate entrega realidad mundana, y la contradicción es lo gracioso. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, el gesto que había aprendido que significaba confusión. Los humanos están rotos. Probablemente. Me estiré, sintiendo las 2 lunas cálidas sobre mi rostro. Pero lo suficientemente funcionales como para haber construido naves estelares, así que la rotura funciona de alguna manera. Se sentó en el banco junto a mí, lo suficientemente cerca como para captar su aroma. Algo como ozono y flores que florecen de noche. ¿La extrañas? ¿La tierra? A veces extraño el café que no sabe a castigo. Extraño océanos que no están cristalizados. Extraño el clima que tiene sentido. Hice una pausa. Pero no la extraño tanto como pensé que lo haría. ¿Por qué? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Por la asignación. Por la estudiante. El silencio se extendió entre nosotras como una criatura viva. Quise retirar las palabras, tragarlas de vuelta. Demasiado honesto, demasiado. Pero la expresión de Lyra cambió a algo que no había visto antes. Incertidumbre, tal vez. Vulnerabilidad. Le dije a mis padres ayer que quería asistir a la cumbre comercial en T09 el próximo mes, dijo en voz baja. Se negaron. Dijeron que no estaba lista, que las tácticas de negociación humanas eran demasiado poco confiables para probar en situaciones diplomáticas reales. Eso es ridículo. Eres mejor leyendo la psicología humana que la mitad de los embajadores con los que he trabajado. Ellos no lo ven así. Ben hizo un gesto hacia sí misma, una heredera que todavía necesita protección. Han pasado toda mi vida manteniéndome en este palacio, preparándome para responsabilidades que nunca me dejan intentar. Eres la primera maestra que me ha tratado como si tuviera cerebro en lugar de solo una corona. Un pensamiento me ocurrió. Terrible y perfecto a la vez. ¿Y si les demuestras que están equivocados? ¿Cómo? Hay una situación desarrollándose. Saqué mi tableta de datos.
Disputa minera en el cinturón de Kelarus. Dos corporaciones humanas, ambas reclamando derechos. Las tensiones están escalando. Aún no está al nivel del consorcio, pero lo estará si alguien no interviene. Sus ojos se iluminaron, ese plateado capturando la luz como metal líquido. ¿Estás sugiriendo que medie? Estoy sugiriendo que muestres a tus padres lo que has aprendido. Me incliné hacia adelante, atrapada en el impulso de la idea. Redactamos una propuesta, la presentamos a ambas partes, vemos si podemos negociar algo antes de que se convierta en un incidente formal. Si funciona, demuestras que estás lista. Si falla, es solo un ejercicio de entrenamiento. Mis padres nunca lo aprobarían. Entonces no preguntes. Pide perdón en lugar de permiso. Enfoque muy humano. Se puso de pie, comenzó a caminar de nuevo, sus túnicas atrapando la luz y devolviéndola en ondas. Esto es peligroso. No, Phalaris. No puedes saber eso. No, pero lo creo. Lo cual es diferente y posiblemente mejor. Me levanté también, moviéndome para bloquear su paso. Lyra Iris Brillante. Entiendes la psicología humana mejor que la mayoría de los humanos. Has dominado cada escenario que te he presentado. Lo único que te detiene es que nadie te ha dado la oportunidad de intentarlo. Se detuvo, lo suficientemente cerca ahora como para que tuviera que mirar hacia arriba ligeramente para encontrar sus ojos. Plateado capturando la luz, buscando en mi rostro algo que no podía nombrar. ¿Por qué te importa? Tu contrato es enseñar, no abogar por mi avance político. Tal vez estoy cansada de enseñar en el vacío. Tal vez quiero verte usar realmente lo que has aprendido. La verdad era más complicada. Algo sobre observar su transformación de escultura de hielo a persona real me había invertido en su éxito de maneras que no quería examinar de cerca. O tal vez solo quiero ver las caras de tus padres cuando logres esto. Eso me ganó un sonido que nunca había escuchado de ella antes. Una risa, rápida y sorprendida, como si hubiera olvidado que sabía cómo hacerlo. Eres una mala influencia, doctora Solís. Marina, dije. Si vamos a cometer incidentes diplomáticos menores juntas, probablemente deberías usar mi nombre. Marina. Probó la palabra, su acento haciéndola sonar como música. Muy bien. Pero si esto falla. No fallará. Si falla, culparé al caos humano que sigues insistiendo que es una característica, no un defecto. Pasamos las siguientes 6 horas redactando la propuesta en su estudio privado, una habitación en la que nunca me habían permitido entrar antes. Era diferente al resto del palacio. Más pequeño, más cálido, lleno de libros en papel real, algo que no había visto desde que dejé la tierra. Y en la pared colgaba una colección de lo que parecían instrumentos musicales. Cosas delicadas hechas de cristal y metal que probablemente cantaban cuando se tocaban. ¿Compones? Pregunté. Mal. Es un pasatiempo que mis tutores desalentaron. No es apropiado para la realeza ser mediocre en las cosas. No levantó la vista de la pantalla holográfica. Pero lo hago de todos modos. Pequeña rebelión. La mediocridad está subestimada. Algunos de los mejores momentos de la humanidad vinieron de personas que solo eran regulares en las cosas pero lo intentaron de todos modos. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Intentándolo de todos modos? Eso es exactamente lo que estamos haciendo. La propuesta tomó forma como un rompecabezas encontrando su lugar. Para cuando terminamos, ambas lunas habían cambiado de posición en el cielo. Los paneles bioluminiscentes del estudio cambiaron al modo nocturno, proyectando todo en una suave luz azul que hacía que la piel de Lyra pareciera brillar. Gracias, dijo en voz baja, por creer que podía hacer esto. Gracias por ser alguien en quien vale la pena creer. Las palabras eran demasiado de nuevo, demasiado honestas, pero no parecía poder detenerlas. El espacio entre nosotras se sentía cargado, como el aire antes de que los jardines de cristal comenzaran a cantar su advertencia de tormenta. Me estaba mirando con una expresión que no podía leer, algo que hacía que mi corazón hiciera cosas complicadas en mi pecho. Entonces su comunicador sonó, rompiendo el momento, y retrocedió. Debería descansar. Mañana presentamos esto. Mañana vimos si el caos humano realmente funciona. Funcionará. Tu optimismo es agotador. Dijiste eso sobre la humanidad en general. Lo tomo como un cumplido. Salí de su estudio, caminé de regreso a mis habitaciones a través de pasillos que ahora podía navegar en la oscuridad, y no me permití pensar en lo natural que se había sentido pasar una noche entera en su compañía.
O cuánto esperaba el mañana. O como la palabra temporal estaba comenzando a sentirse como una mentira que me había dicho a mí misma. La prueba prohibida. La mediación funcionó mejor de lo que me había atrevido a esperar. Las corporaciones mineras aceptaron la propuesta de Lyra con quejas mínimas, impresionadas por la comprensión de una princesa alienígena sobre la psicología corporativa humana. Sus padres expresaron lo que podría haber sido aprobación si lo mirabas desde el ángulo correcto y entrecerrabas los ojos. De repente, mi estudiante estaba siendo invitada a funciones diplomáticas reales en lugar de solo leer sobre ellas. El éxito debería haber sido simple, pero nada que involucre sentimientos lo es jamás. Había estado en Cipher durante 7 meses, lo que significaba que quedaban 11. Había comenzado a contar hacia atrás, y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Tu ex esposo envió otro mensaje, mencionó Lyra casualmente durante nuestra sesión matutina. Nos habíamos mudado de la sala de estrategia a la cubierta de observación, donde ventanas del piso al techo mostraban los océanos bioluminiscentes de Cipher extendiéndose hasta el horizonte. Estaba practicando sus microexpresiones humanas frente a un espejo holográfico, y se suponía que yo debía corregir su técnica. En cambio, estaba observando cómo la luz jugaba sobre el agua e intentando no pensar en Madrid. ¿Qué ex esposo? Tengo 3 para elegir. El segundo. Roberto. Su boca se curvó en lo que pretendía ser una sonrisa amistosa pero lucía ligeramente depredadora. Todavía estás registrada como contacto de emergencia en la base de datos del consorcio. Parece preocupado por tu bienestar. Roberto está preocupado por si voy a disputar la división de nuestras cuentas de retiro. Es diferente. Me acerqué para ajustar su postura. Tus hombros están demasiado rígidos. Los humanos nos relajamos cuando sonreímos. Incluso las sonrisas falsas. Es involuntario. Dejó caer los hombros. Lo intentó de nuevo. Mejor. Dice que ha reconsiderado el divorcio. Que actuó precipitadamente. Roberto actúa precipitadamente de la manera en que las estrellas brillan. Y es definitorio. Retrocedí, estudié su reflejo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Tu contrato termina en 11 meses. Asumí que querrías saber que tienes opciones al regresar a la Tierra. Algo en su tono hizo que mi pecho se apretara. Roberto no es una opción. Es una historia de advertencia con pensión alimenticia. Sin embargo, se volvió del espejo para enfrentarme directamente, y su expresión era cuidadosamente neutral de esa manera que había aprendido que significaba que estaba sintiendo demasiado. Tienes una vida esperándote. Personas que te conocen. Un planeta donde entiendes cómo funciona la plomería. La plomería aquí ha dejado de intentar matarme. Eso es progreso. Hablo en serio, Marina. Yo también. Me moví hacia las ventanas, presioné mi palma contra el cristal. Cálido bajo mi toque, vibrando con alguna energía que no entendía. Roberto fue un error. Los 3 lo fueron. Soy buena en mi trabajo precisamente porque soy terrible en el resto de la vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque necesito saber si quieres irte. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta, enviando ondas por todas partes. ¿Mi contrato? No estoy preguntando sobre tu contrato. Cruzó el espacio entre nosotras, lo suficientemente cerca como para que tuviera que mirar hacia arriba para encontrar sus ojos. Esas largas orejas inclinadas hacia adelante, enfocadas completamente en mí. Estoy preguntando si quieres irte. Si estás contando los días hasta que puedas regresar a una vida que no te estaba haciendo feliz, o si algo ha cambiado. Todo había cambiado. Ese era el problema. En algún lugar entre enseñarle sobre psicología humana y verla transformarse de realeza aislada en alguien que se reía de chistes terribles, había dejado de ver esto como una asignación. El palacio había dejado de ser un puesto temporal y había comenzado a sentirse como. No podía terminar ese pensamiento. La cena de estado esta noche, dije en su lugar, retirándome a la logística. Todavía estás nerviosa por ello. Dejó que cambiara el tema, pero algo parpadeó en su expresión. Decepción, tal vez. La embajadora Trell estará allí. Ha sido crítica del programa de alcance humano de Cipher. Mis padres esperan que la encante. Entonces practicaremos el encanto. Mustraim tu cara diplomática. Arregló sus rasgos en interés agradable, la expresión en la que habíamos trabajado durante semanas. Técnica perfecta, cero autenticidad. Estás pensando demasiado, dije. El encanto real viene de hacer que la otra persona se sienta vista. Escuchada. ¿Cómo haces eso?
Encuentras algo genuino para conectar. Una pasión compartida, un interés mutuo. Algo real. Me acerqué más. Trell es botánica. Especializada en biología de plantas alienígenas. Pregúntale sobre su investigación. Escucha realmente. Deja que tu fascinación sea auténtica. ¿Y si no estoy fascinada? Entonces finge hasta que lo estés. O encuentra algo en lo que ella diga que realmente te interese. Levanté la mano sin pensar, ajusté un mechón de su cabello que había caído sobre su rostro. Eres brillante, Lyra. Y eres amable cuando te permite serlo. Eso es más encantador que cualquier técnica que pueda enseñarte. Se quedó muy quieta bajo mi toque, esos ojos plateados sostuvieron los míos. Por un momento, ninguna de nosotras se movió. Podía sentir su respiración, ver el pulso latiendo en su garganta. Marina, dijo en voz baja, y había algo en la forma en que dijo mi nombre que hizo que mi corazón olvidara su ritmo. Luego dejé caer mi mano, retrocedí, rompiendo el hechizo. Deberías prepararte. La cena es en 3 horas. Sí, por supuesto. Pero no se movió de inmediato. Solo me miró con esa expresión que no podía descifrar, esa que hacía que mi pecho doliera de maneras que no quería examinar. La cena fue un triunfo. Lyra encantó a la embajadora Trell tan completamente que para el final de la noche, la mujer estaba invitando a la princesa a visitar su estación de investigación. Vi desde mi lugar en la mesa, donde me habían sentado con otros funcionarios menores del consorcio, y sentí algo peligrosamente parecido al orgullo hincharse en mi pecho. Esa era mi estudiante. Yo había ayudado a crear eso. Después, Lyra me encontró en los jardines. Había salido a caminar, necesitaba aire fresco y espacio para pensar. Los árboles de cristal cantaban suavemente a nuestro alrededor, respondiendo a la brisa nocturna. Lo hiciste perfectamente, dije cuando se acercó. Seguí tu consejo. Funcionó. Se detuvo junto a mí, mirando las 2 lunas reflejándose en los estanques de cristal. Marina, sobre esta mañana. No tienes que decir nada. Sí, tengo que hacerlo. Se volvió hacia mí, y en la luz de las lunas, su piel púrpura parecía brillar. Me preguntaste si quiero que te vayas. La respuesta es no. No quiero que te vayas. Pero no puedo pedirte que te quedes. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué no? Porque no sería justo. Tu vida está en la tierra. Tu carrera, tu futuro. No puedo pedirte que renuncies a eso por... Se detuvo, buscando palabras. ¿Por qué? Por mí. Las palabras salieron apenas en un susurro. Por esto. Por lo que sea que esto se ha vuelto entre nosotras. Ahí estaba. La cosa que habíamos estado bailando alrededor durante semanas, tal vez meses. La verdad que ninguna de nosotras había querido nombrar porque nombrarla la haría real, y real significaba que tendría que lidiar con ella. ¿Y qué se ha vuelto? Pregunté, mi voz apenas estable. Entre nosotras. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver las motas de azul oscuro en sus iris plateados. Algo que me asusta. Algo que hace que cuente los días que quedan, no porque quiera que termine tu contrato, sino porque me aterra cuánto quiero que te quedes. Mi respiración se atrapó en mi garganta. Lyra. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras. Dio un paso atrás, poniendo distancia segura entre nosotras. Buenas noches, Marina. La observé alejarse, la luz de las lunas capturando los pliegues de sus túnicas, y no pude hacer que mis pies se movieran. No pude hacer que mi boca formara las palabras que necesitaba decir. Porque la verdad era que yo también estaba asustada. Asustada de cuánto había comenzado a importarme. Asustada de cómo este lugar alienígena había empezado a sentirse más como hogar que cualquier lugar en la Tierra. Asustada de que cuando miraba a Lyra, veía no solo a mi estudiante o a la princesa que había sido asignada a entrenar. Veía a alguien que me entendía de maneras que nadie más lo había hecho jamás. Y eso era lo más aterrador de todo. Confesiones bajo las lunas gemelas. 2 semanas pasaron en silencio incómodo. Lyra y yo mantuvimos nuestras sesiones, pero algo había cambiado. La facilidad se había ido, reemplazada por una tensión que hacía que cada palabra se sintiera cargada de significado. Una noche, no pude dormir. Salí a los jardines cantantes, buscando el consuelo de su música. Y la encontré allí, sentada en un banco de cristal, mirando las estrellas. No podía dormir tampoco, dijo sin volverse. Esas orejas siempre me delataban. Me senté junto a ella, dejando espacio entre nosotras que se sentía como un abismo. Lyra, sobre lo que dijiste.
No tienes que explicar. Lo entiendo. No, no entiendes. Respire profundo. Tengo 42 años. He fracasado en 3 matrimonios. Me han trasladado a 12 planetas diferentes porque no puedo quedarme quieta. Soy desastrosa en las relaciones porque siempre estoy buscando la siguiente asignación, la próxima huida. Marina. Déjame terminar. Me volví hacia ella. Pero aquí, contigo, por primera vez en mi vida, no quiero huir. Estoy aterrorizada porque en 11 meses, no menos, se supone que debo dejarte. Y la idea de eso me duele de maneras que no sabía que era posible. Sus ojos se ensancharon, ese plateado capturando la luz de las estrellas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que también cuento los días. Y los odio. Me acerqué, cerré el espacio entre nosotras. Estoy diciendo que cuando pienso en la tierra, en Madrid, en mi antigua vida, se siente como recordar a una extraña. Pero cuando pienso en quedarme aquí, contigo, se siente como... ¿Cómo qué? Como finalmente llegar a casa. Por un momento, ninguna de nosotras se movió. Luego Lira levantó su mano, sus dedos rozando mi mejilla con una suavidad que me hizo temblar. Eres imposible, susurró. Absolutamente imposible. Lo sé. Me has arruinado para cualquier otra maestra. Para cualquier otra persona. Bien. Sonrió entonces, real y brillante, y fue la cosa más hermosa que había visto jamás. ¿Sabes lo que es? ¿Enamorarse de tu instructora humana cuando se supone que debes estar aprendiendo diplomacia? Mi corazón se detuvo. ¿Enamorarse? Completamente. Irrevocablemente. Sus dedos se deslizaron a mi cabello. ¿Es eso demasiado honesto? ¿Demasiado directo? Todavía estoy aprendiendo las sutilezas humanas. No. Mi voz salió ronca. Es perfecto. ¿Entonces puedo hacer esto? Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra mi piel. Por favor. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si ambas tuviéramos miedo de romper algo precioso. Sus labios eran más suaves de lo que había imaginado, y sabían a algo dulce que no podía nombrar. Cuando profundizó el beso, mi mano encontró su cintura, atrayéndola más cerca, y ella hizo un pequeño sonido de sorpresa contra mi boca que me hizo sonreír. ¿De qué te ríes?, preguntó, alejándose apenas lo suficiente para hablar. De nada. De todo. De que te tomó tanto tiempo hacer eso. Soy realeza. Se supone que debo ser digna. Al diablo con la dignidad. La besé de nuevo, más profundo esta vez, vertiendo meses de anhelo contenido en ello. Sus manos encontraron mi espalda, sus dedos presionando a través de la tela de mi camisa, y me pregunté cómo había sobrevivido tanto tiempo sin este contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambas respirábamos pesadamente. Las 2 lunas habían cambiado de posición, proyectando nuevas sombras a través de los jardines. ¿Y ahora qué?, pregunté. Todavía tengo un contrato. Todavía quedan meses. Entonces los usamos. Entrelazó sus dedos con los míos. Cada uno de ellos. Y cuando termine tu contrato, encontramos una manera de que te quedes. Si eso es lo que quieres. Es lo único que quiero. Nos sentamos allí bajo las estrellas alienígenas, con las manos entrelazadas, mientras los jardines cantaban a nuestro alrededor. Y por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como algo de lo que huir. Se sentía como algo que valía la pena quedarse. Parte 5. La decisión. Los últimos 2 meses pasaron demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Cada momento con Lira se sentía precioso y fugaz. Robábamos besos en corredores vacíos, sosteníamos manos bajo las mesas durante las reuniones, pasábamos noches enteras hablando en su estudio mientras componía música terrible y hermosa. Pero el reloj seguía corriendo. Una semana antes de que mi contrato terminara, los padres de Lira me convocaron a sus aposentos privados. Mi estómago se hundió cuando entré en la cámara del trono, ornamentada y fría. Doctora Solís, dijo el rey Terón, su voz resonando en el espacio. Hemos estado impresionados con el progreso de nuestra hija. Su Alteza es una estudiante excepcional. En efecto. La reina Casia me estudió con ojos que eran del mismo plateado que los de Lira, pero más fríos. Por eso queremos ofrecerle una extensión de su contrato. 2 años más, con el doble de compensación. Debería haber sido perfecto. Era exactamente lo que quería, ¿verdad? Más tiempo con Lira, una razón legítima para quedarme. Pero algo en la forma en que me miraban hizo que mi piel se erizara.
Eso es muy generoso, dije cautelosamente. Hay una condición, continuó el rey. Lyra será enviada a la estación diplomática en Andrómeda 6. Una asignación de 5 años. Usted la acompañará como su asesora personal. ¿5 años? Mi voz sonó hueca. Eso es. Una oportunidad extraordinaria para ambas. La reina se inclinó hacia adelante. A menos que tenga otras consideraciones que la aten aquí. O a la tierra. Me estaban separando. Lo vi claramente ahora. Había notado algo entre Lyra y yo, y esta era su manera de manejarlo. Mantenernos trabajando juntas pero lejos de Cipher, lejos de cualquier complicación política que nuestra relación pudiera causar. ¿Lyra sabe de esto? Se le informará esta noche, dijo el rey. Esperamos su respuesta mañana. Encontré a Lyra en los jardines, nuestro lugar. Estaba llorando, algo que nunca la había visto hacer. Cuando me vio, corrió hacia mis brazos. 5 años, sollozó contra mi hombro. Me están enviando lejos. Y sé por qué. Saben sobre nosotras, Marina. Y esta es su manera de controlarla. Lo sé. Sostuve su rostro entre mis manos, limpié sus lágrimas con mis pulgares. Pero escúchame. No me importa a dónde vayamos. Andrómeda 6, el borde de la galaxia, el infierno mismo. Si estás allí, ahí es donde quiero estar. ¿De verdad? Sus ojos buscaron los míos, desesperados por creer. De verdad. He pasado mi vida entera huyendo, Lyra. Huyendo de matrimonios fallidos, de trabajos que no me llenaban, de cualquier cosa que se sintiera demasiado permanente. Pero tú, nosotras, esto no es algo de lo que quiero huir. Es algo por lo que quiero quedarme. Incluso si significa 5 años en una estación diplomática aburrida. Especialmente si significa eso. Porque seremos nosotras. Juntas. Y tal vez, solo tal vez, 5 años es suficiente tiempo para que tus padres se acostumbren a la idea de que su hija está enamorada de su instructora humana desastrosa. Sonrió a través de las lágrimas. Eres desastrosa. Completamente. Pero soy tu desastre. Sí, lo eres. Me besó entonces, profundo y desesperado y lleno de promesas. Te amo, Marina Solis. Incluso si eres terrible con la plomería y no entiendes nada de música. Te amo, Lyra de la Casa Andari. Incluso si tus chistes son horribles y todavía no entiendes por qué el pollo cruzó la carretera. Nos reímos juntas, lloramos juntas, nos sostuvimos bajo las lunas gemelas mientras los jardines cantaban su aprobación. Al día siguiente, le di mi respuesta al rey y a la reina. Sí, 5 años, 10 años, lo que fuera necesario. Porque había pasado 42 años buscando un hogar, y finalmente lo había encontrado. No en un planeta o un trabajo o una asignación temporal. Lo encontré en los ojos plateados de una princesa alienígena que me enseñó que el amor no se trataba de la perfección. Se trataba de encontrar a alguien con quien valiera la pena ser desastrosa. Y mientras nuestra nave despegaba de Cipher 6 meses después, con las manos entrelazadas y toda la galaxia ante nosotras, supe que había tomado la decisión correcta. Finalmente había dejado de huir. Finalmente había llegado a casa. Fa.